Cuando metí la llave en la cerradura de mi casa, después de 2 semanas visitando a mi prima Elena en Guadalajara, sentí que algo estaba terriblemente mal. La llave no giraba. Por más que la forcé, por más que la moví de un lado al otro, nada. Era como si hubieran cambiado. Dios mío, habían cambiado la cerradura de mi casa. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo, en el porche de la casa que compré con el sudor de 40 años limpiando oficinas. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose desde adentro. La puerta se abrió y apareció ella, María José, mi nuera, pero no tenía la cara de siempre, esa máscara de nuera perfecta que había usado durante 3 años. No, esta vez me miraba con una sonrisa fría, cruel, como si fuera una extraña molesta que había venido a tocar su puerta. «Suegra», me dijo con una voz que me heló la sangre. «Cambiamos todo. Ahora esta es nuestra casa». Mis piernas casi se doblaron. ¿Nuestra casa? ¿Nuestra? Esta casa la compré yo sola, con mi dinero, con mis sacrificios. Trabajé desde los 16 años, limpié pisos, baños, oficinas completas de lunes a domingo. Ahorré centavo por centavo hasta reunir los $180,000 que me costó esta propiedad. La puse a mi nombre, con mis documentos, con mi firma. Pero por amor de madre, por ese amor ciego que tenemos las mujeres hacia nuestros hijos, permití que Roberto, mi único hijo, viviera aquí con su esposa temporalmente mientras ahorraban para su propia casa. Temporalmente. ¡Qué palabra tan peligrosa! ¿Cómo que su casa?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro se estaba desatando una tormenta. María José, esta casa está a mi nombre. Yo pago los impuestos, yo pago los servicios. ¿Ya no?, me interrumpió con esa sonrisa despreciable. Roberto y yo hemos estado trabajando en esto durante meses. Tenemos todos los papeles necesarios. Usted ya no puede quedarse aquí, suegra. Es hora de que entienda que las cosas han cambiado. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo. La confianza que tenía en mi hijo, la fe que tenía en que la familia era sagrada, la creencia de que el amor incondicional que di durante 67 años significaba algo. Pero también, en ese mismo instante, algo más despertó, una fuerza que no sabía que tenía, una determinación que había estado durmiendo durante años de ser la abuela complaciente, la suegra tolerante, la madre que siempre decía sí para mantener la paz familiar. Sonreí. Fue una sonrisa que salió desde lo más profundo de mi alma, desde esa parte de mí que conocía secretos que ellos nunca imaginaron. Saqué mi celular de la bolsa, ese teléfono que Roberto me había regalado el año pasado diciendo, para que estés más conectada, mamá. «Qué bueno que me digas eso, María José», le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, porque había llegado el momento de mostrarles quién manda de verdad en esta familia. Sus ojos se llenaron de confusión. No entendía. ¿Por qué no estaba llorando? ¿Por qué no estaba suplicando? ¿Por qué no me veía derrotada como seguramente habían planeado? Pero yo sabía algo que ellos no, que cuando una mujer de 67 años sonríe después de que le roban su casa, es porque tiene un as bajo la manga que puede destruirlos por completo. Y vaya que lo tenía. Mientras María José me miraba, con esa expresión de confusión, y Roberto aparecía detrás de ella como un fantasma cobarde que no podía mirarme a los ojos, mi mente voló 40 años atrás. A esos días, cuando él era apenas un niño de 5 años, y su padre nos abandonó una madrugada de diciembre, llevándose hasta el dinero del mandado y dejándonos con una renta por pagar y un niño que alimentar. «Roberto», le dije a mi hijo, que seguía escondido detrás de su mujer como si fuera todavía ese niño asustado, ¿te acuerdas cuando me preguntabas por qué llegaba tan tarde del trabajo? ¿Por qué siempre tenía las manos rojas y ásperas? ¿Por qué nunca teníamos dinero para ir al cine como las otras familias? Él bajó la mirada. Claro que se acordaba, pero lo que nunca supo era la verdad completa. Desde que su padre nos abandonó, trabajé en 3 empleos diferentes. De madrugada, de 5 a 8, limpiaba una panadería en el centro.
El dueño, don Armando, me pagaba $180 al mes por lavar pisos, limpiar hornos y dejar todo reluciente antes de que llegaran los panaderos. Mis manos se llenaban de quemaduras por el vapor y los productos químicos, pero nunca me quejé. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, trabajaba en las oficinas de una empresa de seguros. Otros $420 mensuales por limpiar 3 pisos completos, 30 oficinas, 6 baños y mantener las plantas. Subía y bajaba escaleras cargando cubetas de agua sucia, aspiradoras que pesaban más que mi propio hijo, productos de limpieza que me hacían lagrimear los ojos. Pero cada centavo que ganaba lo guardaba religiosamente. Y por las noches, después de que Roberto se dormía, salía otra vez. Limpiaba 2 consultorios médicos y un despacho de abogados, otros $220 al mes. Llegaba a casa a las 2 de la mañana, me desplomaba en la cama por 3 horas, y a las 5 ya estaba otra vez levantándome para comenzar el ciclo nuevamente. «Mamá, yo no sabía», murmuró Roberto, pero María José le dio un codazo para que se callara. «No sabías porque nunca quisiste saber», le respondí con una tristeza que me salía del alma. Cuando me preguntabas por qué no podíamos comprarte los tenis de marca como a tus amigos, yo te decía que estaba ahorrando para algo especial. Nunca te dije que ese algo especial era nuestro futuro, una casa propia donde nunca más tuviéramos que rogarle a ningún casero que nos diera una oportunidad más. Durante 15 años mantuve esa rutina infernal. 15 años trabajando entre 18 y 20 horas diarias. Mis amigas me decían que estaba loca, que me iba a enfermar, que ningún hijo valía tanto sacrificio. Pero yo sabía que cada dolor en la espalda, cada quemadura en las manos, cada noche sin dormir, se convertía en dólares que se acumulaban en mi cuenta bancaria. Cuando Roberto cumplió 20 años, ya tenía ahorrados $95,000. Seguí trabajando otros 10 años más, hasta reunir los $180,000 que necesitaba para comprar esta casa. Una casa en un barrio seguro, con 3 recámaras, 2 baños, una cocina grande donde podría cocinar para mi hijo cuando viniera de visita con su futura familia. Esta casa, les dije mirando fijamente a María José, la compré pensando en tu bienestar, Roberto. En que tuvieras un lugar donde siempre serías bienvenido, donde tus hijos crecieran seguros, donde cuando yo ya no estuviera, tuvieras algo sólido que heredar. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Por un momento pensé que iba a reaccionar, que iba a recordar quién era su madre, que iba a defenderte del monstruo que había traído a nuestras vidas. Pero María José volvió a hablar con esa voz fría que ya conocía demasiado bien. Suegra, todo eso es muy bonito, pero los tiempos han cambiado. Roberto y yo tenemos nuestros propios planes. Ya no necesitamos sus historias del pasado. Ahí fue cuando supe que la guerra había comenzado oficialmente. Todavía recuerdo el día que Roberto me la presentó. Era un domingo de marzo. Habíamos quedado de comer juntos en el parque como hacíamos cada fin de semana desde que consiguió su trabajo en el banco. De repente lo vi llegar de la mano con esta muchacha preciosa, elegante, con una sonrisa que parecía salida de una revista. «Mamá, quiero presentarte a María José», me dijo con esos ojos brillantes que solo tienen los hombres enamorados. «Es la mujer de mi vida». Ella se acercó y me abrazó como si me conociera de toda la vida. «Señora Esperanza», me dijo con una voz dulce como la miel, «Roberto me ha hablado tanto de usted. Dice que es la mejor madre del mundo, que gracias a usted él es el hombre maravilloso que es hoy». Por supuesto que me conquistó inmediatamente. ¿Qué madre no se enamora de la mujer que alaba a su hijo y reconoce sus sacrificios? Durante los siguientes 6 meses de noviazgo, María José fue la nuera perfecta. Llegaba a visitarme con flores, me ayudaba en la cocina, me preguntaba por recetas familiares, me pedía consejos sobre cómo hacer feliz a Roberto. «Señora Esperanza», me decía mientras preparábamos tamales para el cumpleaños de mi hijo, «espero algún día ser una madre tan dedicada como usted. Roberto me cuenta cómo trabajó día y noche para darle lo mejor. Eso es amor verdadero». Cuando se casaron, insistí en hacer una fiesta hermosa en el salón de la iglesia. Gasté $8,000 de mis ahorros en esa boda,
Pero ver a mi hijo feliz no tenía precio. María José lloró cuando le entregué mi regalo, las escrituras, de la casa con una nota que decía, para que siempre tengan un hogar seguro donde empezar su familia. Los primeros meses fueron maravillosos. Ella cocinaba, manteníamos la casa juntas, hablábamos de todo. Me contaba de su trabajo como secretaria en una clínica, de sus planes de estudiar enfermería, de lo mucho que amaba a Roberto. Por las noches escuchaba cómo reían en su recámara, cómo hacían planes para el futuro, y mi corazón se llenaba de paz pensando que finalmente había logrado lo que toda madre sueña, ver a su hijo feliz y bien casado. Pero las serpientes saben esconder muy bien su veneno. El cambio fue tan sutil que al principio pensé que eran imaginaciones mías. Pequeños comentarios que parecían inocentes. «Ay, suegra, qué antiguo está este sofá. ¿No cree que sería mejor renovar la sala?» O cuando llegaban sus amigas, «Sí, vivimos con mi suegra, pero es temporal mientras ahorramos para nuestra casa propia». Temporal. Esa palabra comenzó a aparecer más frecuentemente en sus conversaciones. «Es temporal», le decía a su madre por teléfono cuando pensaba que yo no la escuchaba. «Es temporal», le explicaba a Roberto cuando él sugería cambiar algo en la decoración. «Es temporal», se repetía a sí misma cuando creía que nadie la veía mirando revistas de decoración y suspirando. Después llegaron los accidentes. Mi jarrón favorito, el que me había regalado mi madre, apareció roto en la basura. «Ay, suegra, se me resbaló cuando estaba limpiando, perdón». Mi sillón preferido, donde me sentaba cada tarde a tejer, de repente tenía una mancha de café imposible de quitar. «No sé cómo pasó, suegra. Apareció así en la mañana. Los cambios en la decoración comenzaron sin mi consentimiento. Mis fotografías familiares desaparecían misteriosamente, reemplazadas por marcos modernos con fotos de ella y Roberto. Mis plantas, que había cuidado durante años, comenzaron a secarse porque se me olvidó regarlas muy frecuentemente. Roberto. Le decía a mi hijo cuando estábamos solos, «Siento que María José no está muy cómoda viviendo conmigo. Tal vez sería mejor que buscaran su propio lugar». «No digas eso, mamá», me respondía siempre. «Ella te adora. Solo está adaptándose. Dale tiempo, tiempo». Le di 3 años de tiempo, 3 años viendo cómo la mujer dulce que conocí se transformaba gradualmente en alguien que me miraba como si fuera un estorbo en mi propia casa. La verdadera transformación de María José comenzó el día que cumplimos 2 años de vivir juntas. Esa mañana desperté y encontré la sala completamente reorganizada. Mis muebles estaban amontonados en un rincón como si fueran basura. Y en su lugar había muebles nuevos, modernos, que nunca había visto antes. «Buenos días, suegra», me dijo María José cuando me vio parada en la entrada de la sala con la boca abierta. Estaba desayunando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. «¿Le gusta cómo quedó?» Roberto y yo decidimos renovar un poco el espacio. ¿Decidieron?, le pregunté, tratando de mantener la calma aunque por dentro me hervía la sangre. «María José, estos son mis muebles, mi casa, mi sala. ¿Cómo van a cambiar todo sin consultarme?» «Ay, suegra, no sea tan dramática», me respondió con una sonrisa que ya no tenía nada de dulce. «Los muebles estaban viejísimos, ya se veían mal. Estos son mucho más modernos, más funcionales. Roberto está encantado con el cambio». Cuando mi hijo llegó del trabajo esa noche, esperé que dijera algo, que se diera cuenta de lo que había pasado. Pero en lugar de eso, se sentó en el sofá nuevo y suspiró aliviado. «Qué cómodo está esto, amor». «Excelente elección, Roberto», le dije señalando mis muebles amontonados en el rincón. «¿Qué va a pasar con mis cosas?» «Mamá, esos muebles ya estaban muy gastados. Podemos donarlos, seguro alguien los necesita más que nosotros». Donarlos. Quería donar los muebles que yo había comprado con mi trabajo, en mi casa, sin siquiera preguntarme. Esa noche lloré en silencio mientras escuchaba cómo ellos reían en la sala nueva, celebrando su renovación exitosa. Pero eso era solo el comienzo. La semana siguiente, María José invitó a sus amigas sin avisarme. Llegué del mercado y encontré 5 mujeres desconocidas en mi cocina, usando mis platos, bebiendo café en mis tazas, hablando de mí como si no estuviera presente. «Esta es la suegra», les dijo María José cuando me vio entrar. «La que les platiqué que tiene ideas muy anticuadas sobre la decoración».
Sus amigas me miraron con esa mirada condescendiente que reservamos para las personas mayores que consideramos obsoletas. «Ay, sí», dijo una de ellas, «mi suegra es igual. Se aferran a sus cosas viejas y no entienden que los tiempos cambian. Es que a veces no comprenden», agregó otra, «que cuando los hijos se casan, necesitan su espacio para crear su propia identidad como pareja». Hablaban de mí en tercera persona, como si fuera invisible, en mi propia cocina. Cuando traté de unirme a la conversación, María José me interrumpió. «Suegra, ¿por qué no va a descansar un ratito? Nosotras ya terminamos aquí». Me echaron de mi propia cocina. Los cambios se aceleraron después de eso. María José comenzó a reorganizar la casa entera sin mi permiso. Mis fotografías familiares desaparecieron de las paredes, reemplazadas por cuadros modernos que ella eligió. Mi vajilla buena, la que había heredado de mi abuela, fue guardada para que no se dañe con el uso diario y reemplazada por platos que a ella le gustaban más. «Suegra», me dijo un día mientras empacaba mis adornos navideños en cajas, «estos muñecos están muy deteriorados. Mejor compramos decoración nueva para estas fiestas». «Esos muñecos tienen 40 años, María José», le respondí, tratando de quitarle la caja de las manos. «Los compré cuando Roberto era niño. Cada diciembre los ponemos juntos. Es nuestra tradición». «Las tradiciones también pueden cambiar», me dijo con firmeza, alejando la caja de mi alcance. «Roberto y yo queremos crear nuestras propias tradiciones familiares». Cuando llegó diciembre, mi casa parecía un catálogo de revista. Todo era perfecto, moderno, elegante, pero no había ni rastro de las decoraciones que durante décadas habían llenado nuestro hogar de recuerdos y amor. Roberto no dijo nada. Se había acostumbrado tanto a complacer a su esposa que ya ni siquiera notaba cuando desaparecían los pedazos de su propia historia. La humillación final llegó cuando sus padres vinieron de visita desde Monterrey. María José había reorganizado hasta mi recámara sin pedirme permiso, moviendo mis cosas para hacer más espacio para las maletas de sus suegros. «¿Qué casa tan bonita tienen?», le dijo su madre mientras recorrían mi propiedad. «Se nota que la han decorado con mucho gusto». «Gracias, mami», respondió María José con orgullo. «Roberto y yo hemos trabajado mucho para que se vea así. Aunque vivimos con mi suegra, hemos logrado crear nuestro propio estilo en mi casa, con mis muebles guardados en el garaje y mis recuerdos empacados en cajas». Esa noche, cuando creían que estaba dormida, escuché a María José hablarle a su madre en la cocina. «Ya casi logramos que se sienta incómoda aquí. Con un poco más de presión, seguro decide irse por su cuenta a vivir sola». Ahí fue cuando entendí que todo había sido un plan desde el principio. El 15 de agosto cambió todo para siempre. Esa mañana sonó el teléfono muy temprano. Era el licenciado Morales, el abogado de mi hermano Aurelio en Houston. Su voz era seria, profesional, pero podía percibir cierta emoción contenida. «Señora Esperanza», me dijo, «lamento informarle que su hermano Aurelio falleció ayer por la noche de un infarto. Pero también debo comunicarle que usted es la única heredera de todos sus bienes. El mundo se me vino encima. Aurelio y yo habíamos perdido contacto los últimos 5 años por una tontería. Un malentendido familiar que ahora me parecía tan insignificante. Nunca imaginé que me había dejado como heredera de todo lo que tenía». «¿Cuánto estamos hablando, licenciado?», le pregunté con la voz quebrada, más por la tristeza de perder a mi hermano que por curiosidad sobre el dinero. «En total son $340,000, señora. Propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Su hermano fue muy próspero con su negocio de importaciones. Los papeles están listos, solo necesitamos que venga a Houston a firmar los documentos de transferencia». Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en la cocina por no sé cuánto tiempo, procesando la noticia. Aurelio había muerto, pero me había dejado una fortuna que cambiaría mi vida para siempre. Podría renovar la casa, ayudar más a Roberto, incluso comprar una segunda propiedad como inversión. Lo que no sabía era que María José había estado escuchando toda la conversación desde la sala. «Suegra». Apareció de repente con una expresión que no había visto nunca. Una mezcla de lástima fingida y emoción mal contenida. Escuché sobre su hermano. «Lamento mucho su pérdida». «Gracias, María José», le respondí, secándome las lágrimas. «Aurelio y yo no nos hablábamos mucho últimamente, pero lo quería». «Por supuesto que sí», me dijo.
sentándose a mi lado con una cercanía que hacía meses no mostraba. Y qué bueno que la haya recordado en su testamento. $340,000 es mucho dinero. Debe sentirse muy aliviada de tener esa seguridad económica a su edad. La forma en que dijo «a su edad» me hizo sentir incómoda, pero estaba demasiado triste para darle importancia. Lo que sí noté fue cómo sus ojos brillaban cuando mencionó la cantidad exacta. Había escuchado toda la conversación telefónica. Esa misma tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, María José ya le había contado todo. Por primera vez en meses, mi hijo se acercó a abrazarme con genuino cariño. «Mamá, lamento lo de tío Aurelio», me dijo. «Pero me da mucha paz saber que ahora tienes esa seguridad económica. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Durante los siguientes días, la transformación de María José fue increíble. Volvió a ser la nuera dulce de los primeros meses. Me preparaba café por las mañanas, me preguntaba cómo había dormido. Incluso sugirió que cocináramos juntas como antes. «Suegra», me dijo mientras hacíamos pozole, «he estado pensando en lo mal que me he portado últimamente. El estrés del trabajo, la adaptación al matrimonio, todo eso me había puesto muy tensa. Pero quiero que sepa que la quiero mucho y que este es su hogar». Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez todo había sido un malentendido. Tal vez podríamos volver a ser una familia unida. «María José, yo también he estado pensando», le dije mientras revolvía el pozole. «Y quiero hacer algo especial con parte de la herencia de Aurelio. Quiero renovar completamente esta casa. Remodelar la cocina, cambiar los baños, tal vez agregar una terraza. Después de todo, esta va a ser la casa de la familia por muchos años». Sus ojos se iluminaron como luces de neón. «Ay, suegra, qué idea tan maravillosa. Roberto y yo podríamos ayudarla con toda la planeación. Tenemos muy buen ojo para la decoración». Y también, continué, animada por su reacción positiva, estaba pensando en apartar algo de dinero para cuando ustedes tengan hijos, para que los nietos tengan su fondo universitario desde pequeños. «Suegra, usted es un ángel», me dijo abrazándome, pero había algo en ese abrazo que no se sentía genuino. Roberto y yo habíamos estado hablando de tener familia pronto. Saber que usted estaría dispuesta a ayudar con la educación de nuestros hijos es increíble. Esa noche escuché cómo hablaban en su recámara, pero esta vez su conversación era diferente. No alcanzaba a escuchar palabras específicas, pero el tono era de emoción, de planes, de números. Al día siguiente, María José insistió en acompañarme al banco cuando fui a preguntar sobre los procesos para recibir la herencia. «Para que no vaya sola». «Suegra», me dijo con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa. «Estos trámites pueden ser muy confusos para una persona mayor». En el banco, se sentó a mi lado durante toda la consulta con el ejecutivo, tomando notas, haciendo preguntas sobre inversiones, plazos fijos, documentos necesarios, información que yo nunca le había pedido que recopilara. «Suegra», me dijo en el camino de regreso, «he estado investigando sobre inversiones inmobiliarias. Con $340,000 podríamos comprar otra propiedad, rentarla y generar ingresos pasivos. Roberto conoce el mercado inmobiliario por su trabajo en el banco. Podríamos». Ya no hablaba de mis planes para mi dinero, hablaba de nuestros planes para nuestras inversiones. La trampa se estaba cerrando, pero yo todavía no me daba cuenta. 3 semanas después de recibir la noticia de la herencia, algo me despertó a las 2 de la mañana. Era la voz de María José hablando por teléfono en la cocina, tratando de mantener el volumen bajo, pero con una emoción que la traicionaba. Me levanté en silencio y me acerqué por el pasillo, manteniéndome en las sombras. «No, mami, te digo que ya casi está», le decía a su madre con una voz que jamás le había escuchado, llena de malicia y triunfo. La vieja ya cayó completamente en la trampa. Está tan emocionada con lo de ser la abuela generosa que va a financiar la educación de sus futuros nietos, que no se da cuenta de nada. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿La vieja? ¿La trampa? Tranquila, mami. Ya casi logramos que ponga la casa a nombre de Roberto. Le estamos metiendo la idea de que sería mejor para efectos fiscales, que así podría deducir impuestos por ser propietario. Roberto ya está trabajando en convencerla desde su lado. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Roberto sabía de esto? Y con la herencia nueva de $340,000 podemos acelerar todo el proceso. Ya hablé con mi primo el abogado. Dice que con los documentos correctos
podemos hacer que firme un poder notarial amplio. Una vez que tengamos eso, podremos manejar todas sus cuentas bancarias. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, a la que había tratado como una hija, estaba planeando robarme todo. El plan es perfecto, mami. En 6 meses máximo tendremos control total de sus propiedades y su dinero. Y para entonces ya habremos reunido suficiente evidencia médica de que está perdiendo facultades mentales para declararla incompetente. ¿Evidencia médica? ¿Facultades mentales? Sí, ya empecé a documentar sus episodios de confusión. Le digo a Roberto que se me olvidan las cosas, que repito las mismas preguntas, que a veces no recuerdo dónde puse mis llaves. Roberto es tan ingenuo que se está creyendo todo. Mis piernas finalmente cedieron y tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Esta mujer llevaba meses, tal vez años, planeando destruirme sistemáticamente. No te preocupes por Roberto, mami. Él va a hacer lo que sea necesario para protegerme a mí y a nuestro futuro. Ya me tiene más confianza que a su propia madre. Cuando llegue el momento de internarla en un asilo, él va a firmar los papeles sin dudar. ¿Un asilo? ¿Roberto iba a firmar para meterme en un asilo? Exacto, mami. Una vez que esté internada, tendremos la casa libre para remodelarla completamente y ponerla en venta. Calculamos que con los 480,000 que vale ahora, más los 340,000 de la herencia, más lo que saquemos vendiendo todas sus cosas, estaremos hablando de casi $1 millón. $1 millón. Todo mi trabajo de 40 años, todos mis sacrificios, todos mis sueños de tener una familia unida, convertidos en números en la calculadora de esta víbora. Roberto ya encontró una casa preciosa en la zona residencial, mami. 4 recámaras, 3 baños, jardín grande. Perfecta para cuando tengamos hijos. Y lo mejor es que estará lejos de toda esta zona, para que la vieja no pueda venir a molestar cuando salga del asilo. Si es que sale. Fue en ese momento que escuché pasos en el pasillo. Roberto se levantaba para ir al baño. Mi corazón se aceleró, pero me las arreglé para esconderme detrás de la puerta del closet del pasillo. Esperé que él pasara, pero en lugar de seguir al baño, se detuvo en la entrada de la cocina. ¿Con quién hablas a esta hora? Le preguntó a María José. Con mi mamá, amor. No podía dormir y la llamé. Ya sabes cómo es de preocupona. ¿Todo bien?, preguntó Roberto. Y yo contuve la respiración esperando su reacción cuando María José le contara su conversación. Todo perfecto, mi amor. De hecho, le estaba contando sobre los avances con tu mamá. Cómo ya está más receptiva a la idea de poner la casa a tu nombre. Cómo está emocionada con invertir la herencia en planes familiares. Hubo un silencio que me pareció eterno. María José, dijo finalmente Roberto, no sé si me siento cómodo con todo esto. Es mi madre, y siento que la estamos manipulando. Mi corazón se llenó de esperanza. Roberto todavía tenía conciencia. Todavía quedaba algo del hijo que yo había criado. «Ay, amor», respondió María José, con esa voz dulce que ya conocía tan bien. «No la estamos manipulando. Solo la estamos ayudando a tomar decisiones inteligentes para su futuro y el nuestro. ¿No quieres que nuestros hijos tengan estabilidad económica?» «Sí, pero, Roberto, tu mamá ya tiene 67 años. ¿Qué va a hacer con toda esa propiedad y tanto dinero? Es mucho más lógico que nosotros, que somos jóvenes, que tenemos planes, que vamos a formar una familia, manejemos estos recursos de manera más productiva». Otro silencio. «Además», continuó María José, y su voz se volvió más fría, «ya llevamos 3 años viviendo en esta casa antigua, con decoración de hace décadas, compartiendo espacio. ¿No crees que ya es hora de tener nuestro propio hogar?» «Tienes razón», dijo Roberto finalmente, y con esas 2 palabras destrozó completamente mi corazón. «Hagámoslo, pero que sea rápido antes de que se arrepienta». Los escuché besarse en la cocina de mi casa, celebrando silenciosamente el robo más grande de mi vida. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. La traición de Roberto y María José, en lugar de destruirme, había despertado en mí a una mujer que creía perdida, la misma que trabajó 20 horas diarias durante 15 años, la que se enfrentó sola al mundo cuando mi esposo nos abandonó, la que nunca se rindió ante ningún obstáculo, pero esta vez sería diferente. Esta vez no iba a trabajar más fuerte, iba a trabajar más inteligente. Durante el desayuno actué como si nada hubiera pasado. Les sonreí, les serví café, les pregunté sobre sus planes del día.
pero por dentro estaba calculando cada movimiento como un general planificando una guerra. María José, le dije mientras lavaba los platos, he estado pensando en lo que me dijiste sobre poner la casa a nombre de Roberto por los beneficios fiscales. ¿Crees que podrías averiguar exactamente qué documentos necesitamos? Sus ojos se iluminaron. Por supuesto, suegra. De hecho, ya estuve investigando. Mi primo Javier es notario. Él nos puede ayudar con todo el proceso. ¡Qué eficiente eres!, le respondí con una sonrisa que esperaba se viera genuina. Y también quería preguntarte sobre lo de las inversiones. ¿Podrías acompañarme al banco esta semana para ver las opciones? Claro que sí. Podríamos ir el miércoles en la tarde. Tengo libre después del trabajo. Perfecto. Mientras ella creía que estaba acelerando su plan, yo estaba armando el mío. Esa tarde, cuando Roberto y María José salieron a hacer compras, llamé a mi comadre Esperanza, la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Habíamos sido amigas desde la primaria. Habíamos criado a nuestros hijos juntas. Habíamos sobrevivido divorcios, enfermedades y todas las tragedias que la vida nos había puesto enfrente. Comadre, le dije cuando contestó el teléfono, necesito que vengas a mi casa inmediatamente y trae tu grabadora, esa que usas para las reuniones de la asociación de vecinos. ¿Qué pasa, Esperanza? Te oigo rara. Mi hijo y mi nuera me quieren robar todo, comadre, y voy a necesitar tu ayuda para destruirlos legalmente. Una hora después, mi comadre estaba sentada en mi cocina mientras le contaba toda la historia. Sus ojos se llenaban de lágrimas conforme le narraba la conversación que había escuchado la noche anterior. «Esos desgraciados», murmuró apretando los puños. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a darles exactamente lo que quieren», le respondí con una sonrisa que me salía desde lo más profundo del alma. «Pero primero necesito evidencia de todo lo que están planeando». Mi comadre Esperanza resultó ser la cómplice perfecta. Durante los siguientes días, instalamos pequeñas grabadoras en lugares estratégicos de la casa, una en la cocina, otra en la sala, una más en el teléfono fijo. También me enseñó a usar la función de grabación de mi celular sin que se notara. Mientras tanto, comencé mi actuación de abuela confundida. Empecé a olvidar dónde había puesto mis llaves, a repetir preguntas que ya había hecho, a confundirme con fechas. Nada muy dramático, solo lo suficiente para que María José sintiera que su plan de declararme mentalmente incompetente tenía bases sólidas. «Ay, suegra», me decía cuando yo preguntaba 2 veces qué día era. «¿Ya se le olvidó que se lo dije hace 5 minutos?» «¿En serio te dije eso?», le respondía yo con cara de confusión genuina. «Discúlpame, María José, últimamente siento que la memoria me falla». Por las noches, ella y Roberto comentaban mis episodios con preocupación fingida. «Tal vez deberíamos llevarla al doctor», decía Roberto. «Podría ser el inicio de demencia senil». «Tienes razón, amor», respondía María José. «Y sería bueno tener ese diagnóstico documentado, por si acaso». Por si acaso necesitaban declararme incompetente, por supuesto. Durante esta época también consulté discretamente con 3 abogados diferentes. No quería que ninguno tuviera el panorama completo de mi situación, pero necesitaba entender exactamente cuáles eran mis derechos legales y cómo podía protegerme. El licenciado Hernández me explicó sobre el fraude familiar. «Señora, si alguien trata de hacerla firmar documentos engañándola, o si falsifican su firma, eso es un delito federal. Las penas pueden ir de 5 a 20 años de cárcel». La licenciada Ruiz me ilustró sobre los poderes notariales. Nunca, nunca firme un poder amplio a menos que esté completamente segura. Con ese documento, la persona puede vender sus propiedades, vaciar sus cuentas bancarias, incluso internarla en una institución sin su consentimiento. El licenciado Morales me habló sobre herencias y testamentos. A su edad, «Señora, es recomendable que tenga todo muy bien documentado y protegido, un testamento actualizado, un fideicomiso si es necesario, y que designe a alguien de confianza como albacea». Armada con toda esta información legal, comencé la segunda fase de mi plan, hacer que ellos revelaran sus verdaderas intenciones, mientras las grabadoras estaban funcionando. Era hora de que Roberto y María José supieran quién era realmente Esperanza Morales. El 10 de octubre, anuncié mi decisión durante el desayuno, con la mejor actuación de mi vida. Dejé caer las lágrimas exactas, puse la voz quebrada en el momento perfecto.
y vi cómo los ojos de María José se iluminaban con la victoria que creía tener en sus manos. Hijos, les dije mientras revolvía mi café con manos temblorosas, he estado pensando mucho sobre lo que hemos hablado, sobre la casa, sobre la herencia, sobre mi futuro. Roberto dejó de masticar su pan dulce. María José se inclinó hacia adelante como un depredador oliendo sangre. He decidido que tienen razón, continué con voz de anciana derrotada. Ya estoy muy mayor para manejar tantas responsabilidades. Quiero ir a visitar a mi prima Carmen en Guadalajara por 2 semanas para pensar las cosas con claridad. Y cuando regrese, haremos todos los trámites que ustedes creen convenientes. Mamá, dijo Roberto con una preocupación que sonaba genuina. ¿Estás segura? No tienes que tomar decisiones apresuradas, pero María José ya estaba calculando. Claro, suegra, un descanso le va a hacer mucho bien. Nosotros podemos cuidar la casa mientras usted está fuera. Gracias, hijos. Salgo mañana en la mañana y regreso el 25. María José, ¿podrías ayudarme a empacar? Ya no tengo fuerzas para andar subiendo y bajando maletas. Por supuesto, suegra. La ayudo con mucho gusto. Esa noche, mientras María José me ayudaba a doblar ropa, le hice la pregunta que necesitaba para mi plan. Hija, cuando regrese del viaje, ¿crees que podríamos aprovechar para arreglar lo de los papeles de la casa? Claro que sí, suegra. De hecho, ya hablé con mi primo el notario. Él puede venir aquí mismo a la casa para que usted no tenga que moverse. Solo necesitamos su identificación, las escrituras originales, y que firme donde le indique. ¿Y sobre la herencia? ¿También podríamos organizarla? Por supuesto. Roberto ya habló con el banco para abrir una cuenta mancomunada. Así será más fácil manejar las inversiones. Una cuenta mancomunada. Qué conveniente. Al día siguiente me despedí de ellos con lágrimas reales, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Los abracé sabiendo que era la última vez que lo haría como la madre ingenua que habían estado manipulando durante años. Cuiden mucho la casa, les dije desde la puerta del taxi. Cuando regrese, espero encontrar todo tal como lo dejé. No se preocupe por nada, mamá, me gritó Roberto desde la ventana. Descanse y relájese. Pero en lugar de ir al aeropuerto, le pedí al taxista que me llevara al Hotel Real del Centro, a 20 minutos de mi casa. Ahí me registré bajo el nombre de soltera, Esperanza Morales, y pagué por adelantado 2 semanas de hospedaje. Mi comadre Esperanza me había conseguido al mejor detective privado de la ciudad, un ex policía llamado Sergio Mendoza, especializado en casos de fraude familiar. Costaba $500 al día, pero valía cada centavo. Señora Morales, me dijo cuando nos reunimos en el lobby del hotel, mi trabajo es simple. Voy a documentar todo lo que hagan en su casa durante estas 2 semanas. Videos, fotografías, grabaciones de audio, todo con validez legal. ¿Pueden filmar dentro de mi propia casa? Con su autorización escrita, sí. Usted es la propietaria legal, tiene derecho a monitorear su propiedad. Durante los primeros 3 días, las cámaras que Sergio instaló discretamente en mi casa capturaron exactamente lo que yo esperaba. Roberto y María José no perdieron tiempo. El primer día comenzaron a sacar mis pertenencias personales al garaje. El segundo día llegaron con cajas para empacar todo lo que consideraban basura de la vieja. Pero el tercer día llegó el oro puro de la evidencia. María José llamó a alguien por teléfono y la cámara oculta en la cocina captó toda la conversación. Javier, necesito que vengas mañana con los documentos. Sí, todos los que hablamos. El poder notarial, la transferencia de la casa y los papeles del banco. ¿Ya tienes la firma de la señora? Se escuchaba preguntar desde el teléfono. No necesito su firma, primo. Tengo muestras de su letra de años de vivir con ella. Tu secretaria puede falsificarla perfectamente, como hicimos con los otros documentos. ¿Los otros documentos? Ya habían falsificado mi firma antes. ¿Y si la vieja regresa antes de tiempo? No va a regresar. Le puse pastillas para dormir en el café antes de que se fuera. Va a estar atontada y confundida por días. Cuando despierte ya vamos a tener todo firmado y legalizado. Pastillas para dormir. Esta mujer me había drogado. El cuarto día, las cámaras captaron algo aún peor. Roberto y María José trajeron tasadores para evaluar la propiedad y después llegó una agente de bienes raíces. La casa está en excelentes condiciones, le decía la agente a María José. En este mercado, podríamos ponerla en $520,000 y venderla en menos de un mes. Perfecto, respondía María José. Queremos cerrar la venta lo más rápido posible.
Mi suegra está desarrollando demencia senil y necesitamos liquidar sus activos antes de que empeore. ¿Tienen poder notarial? Lo tendremos esta semana. Mi esposo es el único hijo, heredero directo. Heredero directo de una mujer que seguía viva y perfectamente cuerda. El quinto día llegó el momento más doloroso de todos. Las cámaras mostraron cómo Roberto empacó todas mis fotografías familiares, mis recuerdos de cuando él era niño, todos los regalos que me había dado a lo largo de los años. ¿Qué hacemos con todo esto?, le preguntó a María José mientras sostenía una foto de él a los 5 años, disfrazado de superhéroe para el Día del Niño. «Tíralo todo», respondió ella sin ni siquiera mirar. «Son puras cosas viejas que no sirven para nada. Mi hijo, el niño al que le había dedicado mi vida entera, tiró a la basura 40 años de recuerdos familiares sin pestañear. Pero yo ya no era la misma mujer que se había ido de esa casa 2 semanas atrás. Era una mujer con un plan, con evidencia, y con una sed de justicia que no iba a calmarse hasta ver a estos 2 manipuladores pagar por todo lo que me habían hecho. El día 25, regresé a casa con una sonrisa y una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando el taxi me dejó frente a mi casa ese 25 de octubre, a las 3 de la tarde, llevaba en mi bolsa algo más poderoso que cualquier arma: la evidencia completa de la traición más grande de mi vida, documentada en videos de alta definición y grabaciones de audio con calidad profesional. El detective Sergio me había entregado esa mañana un dispositivo USB con más de 100 horas de material que demostraba, sin lugar a dudas, que Roberto y María José habían cometido fraude, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedad ajena y conspiración para despojarme de todos mis bienes. Pero lo más importante, tenía la grabación completa de María José confesándole a su prima por teléfono exactamente como planeaban declararme mentalmente incompetente y meterme en un asilo para quedarse con mi fortuna de casi $1.000.000. Cuando intenté abrir la puerta y descubrí que habían cambiado la cerradura, no sentí sorpresa sino una satisfacción profunda. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Cada movimiento de ellos había sido documentado, cada palabra grabada, cada acción ilegal capturada en video de alta definición. La confrontación inicial con María José fue perfecta. Su arrogancia, su frialdad, su desprecio total hacia mí quedaron registrados en la grabación de mi celular que había activado discretamente antes de tocar la puerta. Pero lo mejor estaba por venir. Cuando saqué mi teléfono y le dije que había llegado el momento de mostrarles quién mandaba de verdad, vi en sus ojos la primera chispa de confusión. No entendía por qué no estaba llorando, suplicando, o actuando como la anciana derrotada que esperaban encontrar. María José, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Quiero que llames a Roberto y que vengan los 2 aquí, al jardín. Tenemos que hablar de algo muy importante. ¿De qué tiene que hablar, suegra? Me respondió con esa sonrisa soberbia que ya conocía tan bien. Ya le dijimos que las cosas han cambiado. Usted ya no puede quedarse aquí. Oh, las cosas definitivamente han cambiado, le dije mientras marcaba el número de mi comadre Esperanza. Pero no como tú crees. Cuando Roberto apareció en el jardín, todavía no podía mirarme a los ojos. Durante estas 2 semanas había vendido mis muebles, empacado mis recuerdos como basura y firmado papeles para vender mi casa. Pero aún tenía suficiente conciencia para sentir vergüenza. «Hijos», les dije señalando las sillas del jardín, «siéntense. Es hora de que sepan quién es realmente Esperanza Morales». María José se rió con desprecio. «Suegra, ya basta de teatro. Sabemos exactamente quién es usted. Una mujer mayor que ya no puede cuidar de sí misma y que necesita ayuda para tomar decisiones racionales». «¿Decisiones racionales?», repetí mientras activaba el altavoz de mi teléfono. ¿Cómo esta? Y entonces reproduje la grabación que cambiaría todo para siempre. La voz de María José llenó el jardín con una claridad cristalina. «Tranquila, mami, ya casi logro que la vieja ponga la casa a nombre de Roberto. Con la herencia nueva, en menos de 1 año tendremos todo y podremos mandarla a un asilo». Vi cómo la cara de Roberto se transformaba de confusión a horror mientras escuchaba a su esposa describiendo en detalle cómo planeaban robarme todo. Cada palabra era una puñalada. «Podemos hacer que firme un poder notarial amplio, declararla incompetente.
Roberto va a firmar los papeles sin dudar. Pero la parte que más lo destrozó fue cuando escuchó su propia voz respondiendo: «Tienes razón, hagámoslo. Pero que sea rápido, antes de que se arrepienta». «Mamá», murmuró Roberto con lágrimas en los ojos. «Nosotros...» «No terminaste de escuchar, hijo», le dije, y reproduje la segunda grabación. Esta vez era la voz de María José hablando con el notario sobre falsificar mi firma, sobre las pastillas para dormir que me había puesto en el café, sobre vender la casa por $520,000 mientras yo supuestamente estaba desarrollando demencia. María José estaba pálida como un fantasma. ¿Cómo tiene esas grabaciones? Porque nunca fui a Guadalajara, María José. Me quedé en un hotel aquí en la ciudad. Contraté al mejor detective privado que pude encontrar y documenté cada segundo de su traición. Saqué el USB de mi bolsa y lo puse en la mesa del jardín. Aquí tengo más de 100 horas de video donde se les ve vendiendo mis muebles, falsificando documentos, planeando mi internamiento forzoso y vendiéndole mi casa a una agente inmobiliaria. Roberto se levantó de la silla como si hubiera visto un fantasma. «Mamá, yo no sabía...» «Bueno, sabía algunas cosas, pero no todo. Nunca quisimos lastimarte. ¿Nunca quisieron lastimarme?», le grité por primera vez en años. «Roberto Antonio Morales, tiraste a la basura las fotos de cuando eras niño. Vendiste los muebles que compré con 40 años de trabajo. Firmaste papeles para vender la casa donde tu madre te crió». María José intentó recuperar el control. «Suegra, usted está malinterpretando todo. Nosotros solo queríamos ayudarla a tomar mejores decisiones financieras». «¿Ayudarme?», le rugí con una furia que llevaba años conteniendo. «¡Me drogaste! Falsificaste mi firma. Conspiraste para declararme loca». Fue entonces cuando marqué el número que había estado esperando usar durante 2 semanas. «Licenciado Hernández», dije cuando contestó el teléfono, «soy Esperanza Morales. Ya tengo toda la evidencia que necesitamos. Es hora de proceder con la denuncia». La expresión en el rostro de María José cuando escuchó la palabra denuncia fue algo que atesoraré por el resto de mi vida. Era la cara de alguien que finalmente entiende que el juego terminó y que perdió de la manera más espectacular posible. ¿De qué denuncia habla? Y tartamudeó, pero su voz ya no tenía nada de la arrogancia que había mostrado media hora antes. Fraude familiar, falsificación de documentos, venta ilegal de propiedad ajena, conspiración para cometer fraude y tentativa de despojo patrimonial. Le respondí recitando los delitos exactos que el licenciado Hernández me había explicado. En total, están hablando de entre 15 y 25 años de cárcel. Roberto se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Yo devolveré todo. Pagaré lo que sea necesario». «¿Devolver qué, Roberto?», le pregunté con una frialdad que me salía del alma. ¿Los muebles que ya vendieron? ¿Las fotografías familiares que tiraron a la basura? ¿Los 40 años de recuerdos que empacaron como si fueran desperdicio? En ese momento llegó mi comadre Esperanza acompañada del licenciado Hernández y 2 agentes del Ministerio Público. Habíamos coordinado todo perfectamente. El momento de la confrontación, la entrega de evidencia y la presentación formal de la denuncia. «Señora Morales», me saludó el licenciado mientras abría su portafolio. ¿Estos son los individuos mencionados en su denuncia? «Sí, licenciado. Roberto Antonio Morales, mi hijo, y María José Gutiérrez de Morales, mi nuera». Los agentes del Ministerio Público se acercaron con las órdenes de arresto. Roberto Morales y María José Gutiérrez quedan arrestados por los delitos de fraude familiar, falsificación de documentos y conspiración para cometer despojo patrimonial. «Esperen», gritó María José poniéndose de pie. «Esto es un malentendido. Nosotros nunca firmamos nada. Todo fue planeado para el bienestar de ella». Uno de los agentes le mostró el USB que yo había entregado. «Señora, tenemos más de 100 horas de video donde ustedes planean y ejecutan estos delitos». Su propia voz confesando cómo falsificaron la firma de la víctima. Mientras les leían sus derechos, el licenciado Hernández me explicó el proceso legal. «Señora Morales, con la evidencia que usted recopiló, este caso está prácticamente cerrado. Además, hemos iniciado los trámites para recuperar todos los bienes que vendieron ilegalmente y congelar las cuentas bancarias donde depositaron el dinero». «¿Y qué va a pasar con ellos?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía.
Con las agravantes por tratarse de violencia familiar y abuso hacia una persona mayor, estamos hablando de entre 12 y 20 años de prisión efectiva. Roberto me miró desde el asiento trasero de la patrulla con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. No sé en qué momento perdí el rumbo. Te amo, siempre te he amado. Por un segundo, solo un segundo, mi corazón de madre se ablandó. Pero entonces recordé su voz en esa grabación diciendo: hagámoslo rápido, antes de que se arrepienta, y la piedra volvió a su lugar. Roberto, le dije acercándome a la ventanilla del auto policial, yo trabajé 40 años para darte un futuro. Sacrifiqué mi juventud, mi salud, mi vida social, todo por ti. Y tú decidiste traicionarme por dinero. Mamá, durante 67 años fui tu madre. A partir de hoy, soy solo Esperanza Morales, una mujer que finalmente aprendió que el amor incondicional no puede ser unilateral. María José seguía gritando desde la otra patrulla: esto no va a quedar así. Tengo abogados. Mi familia tiene contactos. Usted se va a arrepentir de esto. Me acerqué a su ventanilla y le sonreí con la misma frialdad con la que ella me había sonreído cuando cambió las cerraduras de mi casa. María José, querida, tu familia no tiene los contactos suficientes para enfrentarse a una mujer que pasó 40 años limpiando las oficinas de los abogados más importantes de la ciudad. Créeme, conozco gente que tú ni imaginas. Cuando las patrullas se alejaron, me quedé parada en el jardín de mi casa con mi comadre Esperanza y el licenciado Hernández, sintiendo una paz que no había experimentado en años. ¿Se siente bien con la decisión que tomó?, me preguntó el abogado. Licenciado, le respondí, mientras miraba mi casa, que volvía a ser oficialmente mía. Durante 3 años permití que me faltaran al respeto en mi propio hogar. Permití que me hicieran sentir como un estorbo, como una carga, como alguien que no merecía dignidad en su propia casa. Hice una pausa y respiré profundo. Hoy aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte, que la edad no es excusa para permitir abusos, y que a veces el amor verdadero significa saber cuándo decir hasta aquí. 6 meses después, Roberto fue sentenciado a 18 años de prisión. María José recibió 22 años por ser considerada la autora intelectual del fraude. Recuperé todos mis bienes, más una compensación de $150,000 por daño moral. Con el dinero de la herencia de mi hermano y la compensación legal, compré una casa más pequeña pero preciosa en una zona tranquila. Mi comadre Esperanza se mudó a la casa de al lado y juntas creamos la vida que siempre soñamos. Tranquila, digna, llena de respeto mutuo. Cada noche, antes de dormir, miro la fotografía que recuperé del basurero. Roberto a los 5 años, disfrazado de superhéroe, sonriéndome con amor genuino. Y le hablo a ese niño que una vez fue mi todo. Hijo, tu madre hizo lo que tenía que hacer. No por venganza, sino por justicia. No por odio, sino por amor propio. Tal vez algún día, cuando salgas de la cárcel, entiendas que a veces las lecciones más importantes son las más dolorosas, porque al final, la historia no terminó con una madre destruida por la traición de su familia. Terminó con una mujer de 67 años que demostró que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder, tu dignidad y tu derecho a ser respetada. Y esa es la lección más importante que cualquier familia puede aprender. Que el amor verdadero nunca debe confundirse con permitir el abuso, y que aquellos que traicionan la confianza de sus mayores siempre encuentran la justicia que se merecen.